El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos a nuestro programa Sinapseando, un programa de radio universitaria en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación científica de las neurociencias. Mi nombre es Pedro Reyes, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit y en cabina también me acompaña mi compañera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Quintero, estudiante de medicina de esta bella universidad. Como cada semana es un gustazo estar en nuestra nueva ocasión en cabina con mis compañeros, hablando sobre temas que me apasionan y que son muy necesarios de hablar y de visibilizar. El día de hoy es un episodio muy especial de la sección de voces neurodivergentes y esperamos que este episodio sea de su agrado y sobre todo que aprendan, al igual que nosotros, algo nuevo. Además tengo el gusto de tener también en cabina a mi compañero. Hola, los saludo, mi nombre es Juan Pablo Hernández, estudio psicología y como dice Marcela, hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de un trastorno. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, buenos días, depende a la hora que nos escuchen. Pues estamos aquí para hablar de un tema de neurodiversidad y a mí me da mucho gusto poder compartir esta cabina con los compañeros. El gusto es todo nuestro, la verdad. Gracias a ti. Sí, muchísimas gracias Francisco por acompañarnos el día de hoy. Hoy, como habían comentado mis compañeros, vamos a tener nuestra sección titulada Voces Neurodivergentes. Esta sección tiene la intención de visibilizar estas realidades que viven las personas neurodivergentes y sobre todo pues poder erradicar el estigma hacia la salud mental, visibilizar las vivencias que tienen las personas neurodivergentes y sobre todo pues entre la población que nos escucha, educarnos y pues erradicar tabús y pues poder concientizarnos sobre estas temáticas, ¿no? Me gustaría poder empezar un poco nos compartas, Francisco, ¿cuál ha sido tu diagnóstico? Bueno, yo como tal, podría decirse que tengo como tal 2. No hace mucho tiempo que me diagnosticaron otra cuestión. Y como tal, el diagnóstico es trastorno psicótico, como tal. Pero no hace mucho tiempo que me diagnosticaron otra cosa, que es epilepsia con síntomas psicóticos, o sea que como tal el trastorno no desaparece, o sea el trastorno continúa. Y pues eso es lo que ha acontecido hasta el momento y hasta ahorita es lo que yo tengo conocimiento de los diagnósticos que se me han dado. Ok. Entonces, cabe recalcar que el trastorno psicótico entra dentro del espectro de los trastornos del espectro de la esquizofrenia. Sin embargo, cabe recalcar que pues este es un tipo, ¿no?, de tantos subtipos que se encuentran dentro de este espectro tan amplio, ¿no?, de los trastornos de la esquizofrenia. Me gustaría que antes de continuar con la entrevista a nuestro invitado especial, dar algunas definiciones para que todos estemos entendidos en qué es la esquizofrenia. El término esquizofrenia tiene una traducción literal a partir de las raíces griegas mente dividida. Como lo decían hace un momento, la esquizofrenia es un trastorno psicótico que afecta la percepción, el pensamiento, el afecto y la conducta. La Clasificación Internacional de Enfermedades, abreviada como la CIE, en su edición número 10, describe la esquizofrenia como un trastorno caracterizado por distorsiones en múltiples dominios, tales como lo mencionaba, pensamiento, conducta, afecto, cognición y percepción, considerándose como síntomas centrales los delirios, alucinaciones persistentes y el trastorno del pensamiento.
siendo necesario que los síntomas estén presentes durante un mes por lo menos y que la sintomatología no sea manifestación de otra condición médica. Mientras, tenemos los criterios clínicos del DSM-5 respecto a la esquizofrenia. El DSM-5 especifica que para hacer el diagnóstico de esquizofrenia, el sujeto debe presentar al menos 2 de un total de 5 síntomas central, que son delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, alteraciones en el comportamiento y síntomas negativos. Entonces, a partir de esta definición, bueno, pues nos podemos dar al menos una idea de qué es la esquizofrenia. Así es. Si bien pues ya acabamos de mencionar como la cuestión científica, clínica, médica, nos gustaría preguntarte a ti cómo definirías tú los trastornos que se encuentran dentro del espectro de la esquizofrenia. Como tal, podría decir yo que pudieran ser como o ideas o percepciones que podrían ser distantes de la realidad. Es decir, una especie como realidad alterada, ¿no? En cuanto a las percepciones, a las ideas y demás cosas que pudiesen presentarse en los, quizá tanto en la esquizofrenia como en los diferentes trastornos que forman parte del espectro, del espectro de la esquizofrenia. Francisco, ¿y en qué momento empezaste a notar que tú tenías una percepción diferente de la realidad a la del resto de las personas? Pues mire, como tal, yo en el año, si no mal recuerdo, sería como en 2002, pasaron muchas cosas en ese lapso de 2002, aparte de un bullying tremendo de parte de mis compañeros de escuela en aquel momento. Y llega un momento en esa etapa que yo recuerdo haber oído una como voz. Entonces yo noté que la voz mencionaba a un familiar mío. Entonces le comenté, aunque yo nunca supe y no sé hasta el momento si fue una cuestión de una voz real o fue algo mental, ¿sí? Disculpa que te interrumpa. ¿Hace cuánto fue eso? En el año más o menos 2002. Okay. Y con el tiempo, ese mismo año, recuerdo que fuimos, nos recomendaron ir a centro de salud mental. Y ya en centro de salud mental, a partir de terapia psicológica sobre todo, ya después ya fue como llegué a psiquiatría. Y ya empezaron a hacer un diagnóstico, pues, a partir de las terapias. Entonces ya fue cuando pues ya se diagnostica, ¿no? Entonces es eso, pues, o sea, fue ese diagnóstico, recuerdo, que era trastorno psicótico. Recuerdo también que en aquella etapa era muy triste, bueno, estaba muy triste, y en alguna ocasión mencionaba no, es que yo no puedo salir, papá, porque me ven, o al menos era, no sé si realmente era una cosa de que las personas me observaban o era una cosa también de la mente. Eso es algo que a mí no se me olvida. Entonces fue una cosa que pasó y que en aquel tiempo recuerdo que pues eso ocurrió, pero no sé si fue una cosa de que realmente había una observación de parte de la gente
o era algo mental también. Y así fue. Me gustaría hacerte una pregunta, si me lo permites. A partir de ese momento que te dieron el diagnóstico, ¿empezaste a recibir tratamiento farmacológico, es decir, a tomar medicamentos? Bueno, medicinas me acuerdo que daban, por ejemplo, Tofranil. Me acuerdo de otro que era Aldol, Aloperidol, ¿sí? Sí, otro se llamaba Talpramin, sí. Y ahorita, por ejemplo, estoy tomando a una cosa que se llama carbamazepina, luego paroxetina, luego lanzapina. Son 3. Ajá. Y eso es lo que estoy y hasta ahorita, como al principio, o sea, de estar como estaba al principio a comparación de hoy, yo creo que sí es un avance, un gran avance. Entonces, pues es eso. Ok. ¿También has recibido tratamiento no farmacológico? Es decir, terapia por parte de psicólogos. Uh-huh. ¿Sí? Sí, psicología. Psicología, sobre todo ahí en el Centro de Salud Mental. Pero sí, hemos estado también en terapia, psicoterapia. Me gustaría preguntarte también cómo reaccionó tu familia al decirles como, este es mi diagnóstico y esta es como la forma en la que funciona mi cerebro. Pues es que, bueno, ellos siempre recuerdo que les dijeron que con los medicamentos le dijeron a mi mamá, me acuerdo, su hijo podrá llevar una vida lo más parecido a lo normal. Pero, o sea, ya había un diagnóstico que era ese trastorno psicótico. Yo después investigué al tiempo y encontré eso, que eran ideas que pudieran ser distantes de la realidad. ¿Ah? Para ellos, pues yo, a pesar de lo que tengo, pues de mi diagnóstico, ellos de todos modos, o sea, llevé una educación, llevé una vida, a pesar de todo, podría decirse normal. Okay. Entonces, yo podría decir que a pesar de que tengo esta discapacidad, por así decirlo, podría decirse que no la tengo porque trato de llevar una vida como cualquier persona, a pesar de mi diagnóstico. Claro. Y yo creo que eso es importante y en el avance del enfrentamiento de la enfermedad de la persona. Entonces eso es importante, pues. Y pues ellos, a pesar del diagnóstico, pues estuvieron en su momento apoyando, ¿no? Sí, es eso. A mí me gustaría preguntarte, volviendo un poquito al tema de los medicamentos, ¿tú cuáles consideras que fueron como los efectos secundarios, por así decirlo, que tú presentaste? He escuchado que ciertas personas les caen o es, digamos, diferente para cada quien. Usted, desde su experiencia, ¿qué nos podría compartir? Con los primeros, recuerdo que me torcía. Bueno, no como parálisis, pues. Okay. Como una especie de parálisis, sobre todo lo facial. Acá esta parte, los brazos. Y fue eso, pues, o sea, en ese caso fue parálisis. Eso con los primeros.
Con los segundos, que son los actuales, sí se presentaron en su momento cosas como sueño, somnolencia, pues. Entonces, pero hasta ahorita, en el ánimo, sobre todo, hemos estado tranquilos. No se ha presentado hasta el momento, no hay cuestiones de brote ni nada parecido. Hemos estado tranquilos y eso pues es bueno, creo yo. Francisco, ¿tú qué le dirías? Sabemos que respecto a la salud mental hay muchos estigmas. ¿Qué le dirías a las personas, aprovechando este espacio, que nos escuchan sobre el tener un trastorno mental, padecer un trastorno mental? ¿Qué te gustaría decir? Que las personas con condiciones de salud mental, creo que son como cualquier persona, como cualquier ciudadano, ¿sí? Se deben reconocer también los derechos de estas personas, ¿sí? Es decir, recibir una atención médica, por ejemplo, como cualquier persona, como cualquier ciudadano, como cualquier ser humano digno de derechos. Entonces, el trastorno mental quizá no esté propiamente en la persona que lo tiene, sino en las personas que de alguna manera ponen barreras de todo tipo, sociales, actitudinales, etcétera, para que la persona con este trastorno, con esta condición, no pueda llevar una vida lo más parecido a lo normal y una vida pues en sociedad. Es importante acabar, creo yo, con este tipo de barreras para integrar e incluir en nuestra sociedad a las personas con este tipo de discapacidad. Oye, Francisco, tú regularmente en tu vida cotidiana, ¿qué síntomas experimentas? Por ejemplo, hoy por la mañana o antes de venir para acá, o tal vez incluso ahorita mismo, ¿qué síntomas relacionados con tu diagnóstico experimentas? Bueno, yo ahorita podría decirse que están a raya, pero sí recuerdo eso que les comenté al principio, de esa alucinación de voz, y la tristeza que era muy común. Hasta ahorita hemos estado bien, no hemos presentado ningún brote, salvo en una ocasión que fue el año pasado, me parece, que se presentó en mi trabajo, por aumento de medicamento, un aumento que se hizo, que me afectó incluso el habla, y a la hora de levantarme no me podía levantar. Yo fui a juntar una cosa y cuando quise reincorporarme ya no pude. Además de el hablaba de manera un poco torpe, y por esa situación tuvieron que llevarme al hospital, y el médico del hospital fue quien
ordenó mandarme a psiquiatría del hospital, psiquiatría y neurología, en el hospital civil, debido a esa cuestión que se presentó. Les digo, fue más o menos hace ¿Por el un ajuste año. de medicamento? Por el aumento. ¿Fue un aumento de dosis? Ajá. Fue un aumento de dosis. Fue lo que pasó. Y recuerdo que los médicos del hospital modificaron la dosis a una dosis más. O sea... ¿A la dosis que tú estabas habituado? O sea, es que el aumento fue lo que provocó esa cuestión. Sí me dijeron en su momento que sí se puede aumentar, pero que se tiene que aumentar de forma gradual, es decir, poco a poco. Entonces el aumento fue mucho, pues. Entonces fue lo que pudo haber causado eso. Digo, fue hace más o menos un año. Pero fuera de ahí, hasta ahorita no se han presentado algún tipo de brote ni nada parecido. Entonces hasta ahorita luego, de 2002 hacia acá, yo pienso que la mejoría ha sido bastante. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Vamos a ir a corte institucional, no sin antes invitarles a nuestros radioescuchas que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto TikTok como Instagram, @sinapseando.fm. Sigan sintonizándonos en la estación 101.1 FM y ahorita después del corte nos volvemos a escuchar. Hola, estamos de regreso en su programa Sinapseando. El día de hoy un episodio especial de Voces Neurodivergentes, especial por el invitado que tenemos. Aquí está Francisco en cabina con nosotros para hablar sobre su experiencia con el trastorno psicótico, un trastorno que forma parte del espectro de los trastornos de esquizofrenia. Francisco, estamos de vuelta. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te has sentido? Pues bien, qué bueno estar aquí en este espacio compartiendo la experiencia de vida y pues bueno, aquí estamos para lo que ustedes comenten. Nosotros estamos muy agradecidos de que nos estés acompañando en este episodio de la sección de Voces Neurodivergentes. Vamos a continuar haciendo preguntas sobre tu experiencia de vida viviendo con esquizofrenia. Hay un punto muy importante y que hemos platicado en diversas ocasiones aquí en Sinapseando, y es la desigualdad al acceso al empleo, por ejemplo, a los derechos humanos básicos por el hecho de ser una persona que padece un trastorno mental. Me gustaría que nos comentaras aquí, a los que estamos en cabina y a todas las personas que nos están escuchando, alguna experiencia o alguna situación que te haya tocado enfrentar en la que no se te haya dado algún empleo o hayas tenido algún desafío, obstáculo por ser una persona que vive con un trastorno mental. Bueno, no voy a decir marcas y espero que no salga de aquí, pero sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con lo laboral, sí, o sea, porque por ejemplo yo no ejercí al principio la carrera que yo estudié, que me hubiera gustado ejercerla desde el principio. Para ello yo tuve que sí trabajar
pero trabajar en cosas diferentes. Por ejemplo, vendiendo paletas heladas, vendiendo bolis de Bonais, dulces, que son trabajos muy gratificantes también, y que también ayudaron en cuanto a mi formación. Y sí había ciertas cosas que yo veía que a mí no me parecían. No sé si por mi trastorno pudo también haber barreras, quizá también en lo laboral. O sea, ¿por qué? Porque yo no ejercí desde el principio. Y creo que si bien la educación te da herramientas para el ejercicio de tu profesión, eso es una cosa que no se te dice. Que no siempre vas a tener suerte. Que no siempre vas a conseguir un trabajo de la carrera que tú estudiaste. ¿Y qué estudiaste tú? Eso es algo que no se te dice. Yo cuestionaba mucho eso, recuerdo, ¿sí? Y una cosa que decía había una maestra que mencionaba, y muchos maestros ahí en la carrera, no, es que ustedes son politólogos y futuros politólogos y politólogos y politólogos. Pero yo cuestionaba lo siguiente: primera, no somos politólogos, somos estudiantes de politología, estudiantes de ciencias políticas, ¿sí? No sabemos si vamos a llegar a ser politólogos, porque no sabemos si vamos a terminar esto, ¿sí? No sabemos cómo vamos a llegar, ¿sí? No sabemos cómo vamos a llegar y no sabemos cuántos vamos a llegar. Y así pasa en las diferentes carreras. La universidad, no quiero decir que falle, pero yo pienso que también se les debe explicar, sí darles la preparación para ese futuro que es la profesión, pero también decirles a lo que se van a enfrentar también en el futuro laboral. Prepararlas para los diferentes futuros laborales que pudiesen existir. Porque no nada más el futuro laboral puede ser el profesional. Entonces también se les tiene que preparar para los diferentes tipos de futuros laborales que pudiesen existir en la vida de las personas, más aún de las personas con algún trastorno, con algún trastorno en su salud mental. Así es. Entonces, Sí, es que como comentas, suele haber una gran barrera, sobre todo en el ámbito laboral, al acceso a las oportunidades laborales por parte de las personas neurodivergentes. Y así como suele haber ese tipo de discriminación y barreras sociales, antes del corte institucional nos habías comentado que habías recibido algún tipo de discriminación alrededor del 2002, de cuando fue la época en donde tenías este brote. Nos gustaría poder preguntarte si pudieses profundizar un poco sobre esta discriminación que viviste. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que te comentaban y qué es lo que...? Bueno, pues eran burlas. Yo lo que recuerdo es que eran burlas. Y yo al principio recuerdo que me tuve que dejar de usar lentes un rato por eso mismo, porque parte de las burlas eran eso. Y pues sí, más que nada a mi persona. Pero como
en aquel tiempo, como adolescente, muchas veces no sabes cómo enfrentarlo, y obviamente tienes que aprender con el tiempo, con la vida, porque muchas veces no te enseñan a cómo enfrentar ese tipo de escenarios. Y pues sí, pues eso también me daba tristeza, pues. Entonces, sin embargo, con el tiempo, con la ayuda que recibí al tiempo de llegar a la clínica, pues eso también sanó en lo posible lo que pasó, pues, en aquel tiempo. Creo que Francisco ha dicho algo muy importante, y es que tanto los espacios educativos no están en muchas ocasiones preparados, obviamente, para brindar acompañamiento a los alumnos que tengan y que padezcan algún trastorno mental. Como bien lo dices tú, es una realidad de la cual muchas veces no queremos hablar o no queremos mencionar, pero es muy muy común que encontremos saliendo de la escuela muchísimas dificultades, y aunándole a esto que pues el tener un trastorno mental puede complicar un poquito más. Y yo voy a mencionar algo que pasó y que tiene que ver quizá con el trastorno también, que yo recuerdo en aquel tiempo, de que yo me acuerdo que salí de la escuela muy rápido en un día de clases que había ya terminado, y salí de la escuela, pero muy muy rápido, corriendo. Entonces lo que recuerdo es que llego a mi casa y le dije a mi mamá: me vienen siguiendo. ¿Pero quién te viene siguiendo? Me vienen siguiendo. No sé si realmente era que me venían siguiendo, o era también una cosa mental. Y entonces y eso también pasó en aquel tiempo ¿En el 2002? de 2002. Actualmente, ¿te es más fácil distinguir entre lo que es real y lo que es producto de tu mente? Al menos ya trato de que no me afecte. Al menos ya, en la medida de lo posible, trato de que no me afecte. Sí hay cosas que se manifiestan en cuanto a pensamientos, sobre todo, pero trato de estar tranquilo, lo más tranquilo que se pueda, pues. Y como les digo, las cosas ya no son como al principio, aunque sí se siguen estando, pero yo pienso que sí ha habido un gran avance con respecto a mi trastorno, a mi condición. Entonces eso me da gusto. Francisco, todos los días recibimos buenas noticias y malas noticias. ¿Cómo afrontas los peores momentos de tus días de forma cotidiana? ¿A qué te aferras? ¿O cuál es tu pilar, lo que evita que te desmorones? Yo pienso que las cosas buenas y malas son parte de la vida, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas. Es decir, las cosas malas que no porque sean malas no tengan un significado. Todo en esta vida tiene un significado y un porqué, ¿sí? Y por algo están ahí, o por algo el Eterno nos las puso ahí, es eso. Yo pienso que todo lo que se presenta en la vida, bueno o malo, es para de alguna manera dar un significado a la vida de la persona, y en este caso a la vida
de la persona con algún tipo de condición, por ejemplo, en su salud mental, por ejemplo. Porque también este tipo de cuestiones pueden darle un significado a la vida de la persona y pudieran también ser un reto en la vida de la persona en cuanto a saber cómo enfrentarlo o aprender a cómo enfrentarlo. Entonces, yo pienso que es por algo que nosotros presentemos algún tipo de condición en nuestra salud mental, así como es por algo que haya también personas con algún otro tipo de discapacidad. Todo es por algo y todo puede llegar a tener un significado en la vida de las personas. Es que no es algo para de alguna manera hacerse menos o ponerse triste. Yo pienso que todo tiene un significado y un porqué en la vida de la persona. Entonces, tanto lo malo como lo bueno que se presenta, al final el significado que la persona pueda darle puede de alguna manera hacerle mejorar su vida, ¿no? En cuanto a saber cómo enfrentar esa condición, en este caso de salud mental, y poder llevar una vida en sociedad, que es a lo que toda persona tiene derecho. Es eso. Desafortunadamente hoy en día en muchos medios de comunicación, ya sea en redes sociales, han habido muchos mitos relacionados a la esquizofrenia, relacionado en general a los trastornos mentales. Me gustaría preguntarte si hay alguno en particular que a ti te haya tocado a lo mejor escuchar, que hayan dicho personas cercanas, que te haya tocado a lo mejor ver en redes sociales, o alguno que te gustaría desmentir en este momento. Yo pienso que depende de la información que la persona quien hace los comentarios tenga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es como eso que dicen, no, es que tú necesitas ir al psicólogo. Y hay personas que, por ejemplo, dicen, no, es que pues yo no estoy loco. Cuando pues hoy sabemos, sí, que el requerir terapia psicológica no es estar loco. Además, ningún tipo de condición en lo que refiere a la salud mental implica locura. Simplemente son trastornos o condiciones en la salud mental que se presentan en la vida de la persona, ¿sí? Pero no por eso quiere decir que eso implique locura. Es simplemente una condición en la salud mental de la persona, ¿sí? Pero la persona, con el tratamiento debido indicado, ¿sí? Puede llevar una vida tranquila y una vida lo más parecido a lo... Francisco, ¿cuál es el mayor reto al que te enfrentas en tu vida cotidiana? Yo pienso que todo tiene un reto, ¿no? Todo en la vida es un reto, en diferentes etapas. Sí, o sea, por ejemplo, es un reto, pero se presenta en diferentes etapas, en la etapa laboral, en la etapa escolar, en las diferentes etapas de la vida de la persona, ¿no? ¿Sí? En la etapa, por ejemplo, de la vida en sociedad, en la etapa, diferentes etapas, pero es un reto en general, nada más que se presenta en las diferentes etapas de la vida. Para ti solo hay un tipo de reto. Solo hay un tipo de reto, pero dividido en las etapas de la vida de la persona.
la vida cotidiana de la persona. Y ya estás aquí, veo que tienes el uniforme donde trabajas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Comisión Municipal de Derechos Humanos. Sí, también es un esfuerzo que hicimos también para llegar ahí. A mí me da también gusto pertenecer a esta institución, porque también he aprendido mucho acerca de la defensa de derechos humanos y de los derechos humanos de los diferentes sectores de la... Francisco, ya nos queda lamentablemente poco tiempo. Antes de despedirnos, me gustaría, si nos puedes contar brevemente qué es lo que tú haces en la Comisión Municipal de Derechos Humanos, qué actividades desempeñas ahí. Nos enfocamos, como dije, a la defensa de los derechos de en este caso, de las personas con discapacidad. Okay. Y pues damos pláticas, talleres, conferencias en relación a este tipo de derechos. Entonces se dedican a la concientización, a la visibilización del tema. Ok, muy bien, gracias. Ya para terminar, me gustaría poder preguntarte que ¿cómo te gustaría que avanzara la sociedad en cuanto a la inclusión con personas con algún trastorno dentro del espectro de la esquizofrenia? En cuanto a hacer conciencia, que las personas con este tipo de condiciones son seres humanos dignos de derechos, ¿sí? Y que también deben ser parte integrante de la sociedad, y pues el respeto a sus derechos en todos los sentidos, ¿sí? Creo que debe avanzar la sociedad en la defensa de los derechos de las personas con algún tipo de condición en su salud mental. Yo creo que aquí se logró hablar y dar conciencia sobre tu situación. Te agradecemos mucho que estés aquí, que nos cuentes todo lo que nos contaste, y esperamos tus acciones valgan para el bien mayor. Gracias, Francisco, por habernos acompañado en este episodio de Sección de Voces Neurodivergentes. Es un gusto haberte tenido aquí con nosotros, y como dice Juan Pablo, créeme que nosotros estamos aprendiendo, y es muy bonito y muy interesante y necesario tener estos espacios de visibilización. Así que de parte de Sinapseando te damos las gracias por el tiempo. Así es, muchísimas gracias, Francisco. ¿Alguna otra cosa que te gustaría compartir antes de retirarnos? No, pues dar las gracias por este espacio. Qué bueno que se abren este tipo de espacios para tratar estos temas, y pues muy, muy agradecido a todos ustedes. Muchísimas gracias también a ustedes que nos están escuchando el día de hoy. Les invitamos a seguirnos escuchando todos los jueves a las 5 p.m. en la estación 101.1 FM de Radio One. Muchísimas gracias por sintonizarnos, y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias.